¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy sobre la brecha. ¿Qué brecha? La brecha del Génesis. Hay todo un movimiento de análisis de la Biblia tratando de contemporizar Biblia y ciencia que se encuentran con un problema de una supuesta brecha. Hay un hueco que está muy difícil de entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué se produce esta brecha? En realidad la brecha no existe. Ocurre porque hay un error en la interpretación de los textos por no entender qué es lo que está pasando en el primer relato del Génesis. Primero, veamos que digo primer relato del Génesis. ¿Cómo que primer relato del Génesis? Sí, el Génesis tiene dos relatos creacionistas. ¿De qué me estás hablando? ¿Hay uno solo? No, hay dos. Uno de 7 días y otro el del Edén. Son dos relatos distintos, creados en épocas distintas, de tradiciones hebreas distintas, con autores distintos. No, no puede ser. Dicen, no, Moisés escribió el Pentateuco. Bueno, sí y no. Primero hay que entender entonces cómo es el sistema, cómo fue el sistema hebreo de la escritura de la Torá y todos los libros de la Biblia. Esos libros primero fueron de transmisión oral. Esas personas que tenían una memoria impresionante recordaban como los juglares de la Edad Media, que cantaban las cosas. Bueno, el pueblo hebreo tenía sus matergúmenes, que son los repetidores, de repetición oral. Entonces hay muchas tradiciones que son orales hasta que se puso por escrito. Bueno, Moisés pudo haber puesto por escrito. ¿En qué momento? No sabemos, pero también Moisés escribe sobre su propia muerte, lo cual indica que parte de la escritura fue hecha por otra persona. El relato de los 7 días de tradición eloísta y el del Edén es de tradición yavista. Son dos formas distintas de ver a Dios. Entonces, tenemos dos relatos unidos en la Biblia y que parecen uno solo, pero que son dos, y que hablan de épocas distintas, completamente distintas, de hechos absolutamente distintos y que tienen dos temas tratados distintos. El primer relato de los 7 días inicia con, en el principio Dios creó los 7 días de la tierra, y en el segundo termina, veamos un poquito dónde termina. Termina aquí. Estos fueron los orígenes, los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que hizo Yahvé Dios, la tierra y los cielos, y ahí terminó el primero. No, dice, pero hay una coma ahí. Sí, bueno, la pusieron después, pero ahí terminó todo. Y después empieza el segundo relato acá. No había aún en la tierra algún... Bueno, pero no había nadie, entonces ¿cómo es que había alguien afuera? Bueno, vamos a ver un poco. Entonces, tenemos un relato primero de 7 días puesto ahí por una cuestión de que es obviamente que está hablando del principio, 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 y después viene un relato segundo del Edén. El primer relato de los 7 días narra la creación por Dios de nuestro sistema solar. ¿Cómo de nuestro sistema solar? No, relata toda la creación del universo, no había nada antes de eso, no. La verdad que no. Cuando uno compara el relato de los 7 días y la ciencia, vemos que no está relatando la creación del universo, está relatando la creación de nuestro sistema solar. El primero arranca con la nebulosa primitiva, aparece la luz que es porque el Sol se encendió. Les voy a dejar en la descripción de este video un link para que ustedes puedan ver todo este tema de los 7 días en relación a la astronomía, la paleontología, la tectónica de placas, hay todo un tema, y que sería muy largo, ahora tendríamos un video de 4 horas, entonces vamos a separarlo. En le dejo en la descripción para que ustedes vean la comparación y todo el proceso de los 7 días en base a la astronomía, la arqueología, la antropología, la paleontología, la tienen ahí. Aquí vamos a ir más rápido. Entonces,
hay un relato de la creación del sistema solar. Esta persona que relata es una persona humana, Moisés quizás, mira para arriba, mira para abajo, los cielos y la tierra, y ya nos da la posición y quién es el que relata, una persona, probablemente Moisés en el Sinaí. Y es perfecto que esté en el Sinaí porque si vos movés al narrador del Génesis y te lo llevás a Australia, el sistema deja de funcionar y la comparación se hace imposible. Lo llevas a América, pasa lo mismo. Lo tenés que volver a poner en el Sinaí. Lo pones en el Sinaí, todo anda perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, el primer relato de los 7 días narra la creación por Dios del sistema solar, la consolidación de la Tierra que llevó 6.000 millones de años. No, no puede ser si la Tierra tiene 6.000 años, 7.000 años. No, no tiene. No, la verdad que no. Tiene 6.000 millones de años, ya está recontraprobado, olvídense, es así. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque cuando los historiadores bíblicos hacen la cuenta, sacan la calculadora y dicen, llegamos a los 6.000 años. Bueno, a ver. Adán y Eva están creados en otra época. Están creados en una época del Neolítico. Piedra nueva, Neolítico. En el Neolítico estábamos en los 7.000, 8.000 años, ahí donde empiezan a contar la genealogía de Adán y Eva y les da ese número. Pero no tiene nada que ver con el primer relato. En el primer relato dice que en el 6.º día Dios le da la imagen y semejanza a esa humanidad. ¿Por qué el agiógrafo cree que es en ese momento en que Dios los creó? Bueno, ahí tenemos que ver, porque en ese momento Él los ve pasar en su visión y cree que en ese momento Dios los crea. Y dice, bueno, ve, siente, sabe que Dios le da la imagen y semejanza a esa humanidad ancestral. ¿No es cierto? ¿Cuándo ocurre eso? 2 millones de años en la antigüedad. No puede ser si la Tierra tiene 6.000 años. Bueno, no tiene. Tiene 6.000 millones de años el planeta, la humanidad por lo menos 2,5 millones de años, lo más civilizado unos 200.000, el Neolítico 9.000 años y ahí entra Adán y Eva. Principio de edad de bronce, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Y porque Adán y Eva Adán era labrador, Caín y Adán eran labradores, pastores, todas actividades modernas, moderna del Neolítico, 8.000 años, 7.000 años, ¿no es cierto? Afuera del Edén está el resto de la humanidad que había sido creada en el 6.º día del primer relato. Ese 6.º día significa muchísimo tiempo y esa humanidad estaba por todos lados en el planeta, estaba por todos lados. Cuando sale Caín de Edén con Adán y Eva, Caín se casa con una mujer. Esa mujer era el país de Nod, afuera de Nogdi, ¿no es cierto? David Roll nos cuenta cuando en su arqueología bíblica nos muestra que el Edén estaba en ese lugar ahí, cerca de Mesopotamia, y al costado está la localidad de Nogdi. Muy cerquita están los santuarios más antiguos de la humanidad, Göbekli Tepe, Karahan Tepe, y entonces tenemos una ubicación geográfica y tenemos una ubicación en la línea de tiempo humano. Entonces, sabiendo en qué momento aparece Adán y Eva, vemos que no hay una brecha, hay una continuidad histórica, ¿no? El Satán trae la tribulación a la humanidad en este mal asesoramiento porque él no quiere que Dios le dé a la humanidad aquello que era del reino celestial. Y entonces los hace meter la pata. ¿Hay un problema teológico ahí? No hay ningún problema teológico. ¿Hay una continuidad? Sí, perfecta. ¿Hay una combinación entre Biblia y ciencia? Sí, maravillosa, perfectísima. Cierra por todos lados si comparamos correctamente el relato de la Biblia con la ciencia y tenemos en cuenta estos pequeños detalles que les he estado explicando para que puedan realizar. Cualquiera puede realizar
esta comparación teniendo en claro de qué se trata, dónde estaba, de qué está hablando, ¿no es cierto? Y no tratar de empujar a Edén adentro de los 7 días porque no va a entrar, porque son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Si en esa imagen y semejanza metemos a Adán y Eva ahí, todo va a terminar mal, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Todo estaba perfecto, al principio la humanidad vivía feliz, y después viene el drama por culpa del Satán. En el Edén Dios recrea esa situación rápidamente y nos muestra que el culpable de la tribulación humana es el Satán. Y entonces le da a esa humanidad que sale del Edén la información para llevarle al resto, esos chicos que estaban fuera. Y esa gente que está afuera son los creados al principio. ¿Hay alguna diferencia entre Adán y Eva y los demás? No, son todos iguales. Todos iguales. No hay unos mejores y otros peores. Son todos iguales. ¿Cuál es la diferencia de Adán y Eva? Que Adán y Eva van a dar lugar al pueblo hebreo, que va a tener una línea desde Adán y Eva hasta el Mesías. Y no se tienen que mezclar con los otros demasiado. Hay una mezcla, obviamente, porque Caín se casa con una mujer que está afuera. Ya ahí arrancamos con una mezcla. Pero se trata de mantener una línea de Adán y Eva hasta el Mesías lo más lineal posible, sin demasiada pérdida. Entonces este engendró a aquel, este engendró al otro, y trazamos una línea perfecta de sangre desde Adán y Eva hasta el Mesías. Los que se salieron de esa línea, y bueno, están en otra línea, se mezclaron, ya está, no tiene importancia. Pero para el Mesías necesitamos que sea de Adán y Eva hasta él. Y los demás están afuera del pueblo hebreo, son de otras tribus, están mezclados ahí, no hay ningún problema. ¿Van a ir al cielo? Todos van a ir al cielo, los de afuera y los de adentro, es lo mismo. En Apocalipsis vemos que ahí están los 144.000 hebreos, que son todos los hebreos de todas las tribus, y después hay una infinita cantidad de gente que son de todas naciones, razas, lenguas, son los gentiles que estaban afuera. Están todos, no hay problema, no hay diferencia, son todos iguales. Es simplemente una cuestión de crear un pueblo especialmente para la historia de la salvación. La salvación viene de los judíos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque son de la línea de Adán y Eva que traen la salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que están afuera y también para los hebreos. Entonces, ¿hay una brecha? No hay brecha. Comparemos bien, les dejo en la descripción de este video, les dejo un video donde está la comparación perfecta día por día de ciencia y religión, texto bíblico y astronomía, paleontología, tectónica de placas, todo lo que necesita para poder hacer una comparación correcta. Muy bien, espero que esto les dé un poquito para pensar, resolver el tema de la brecha. Les dejo la tarea para el hogar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.